Bienvenidos a su clase de español. En la semana número 9 daremos continuidad y finalizaremos la práctica social número 4, lectura y escucha de poemas y canciones. Y en la semana número 10 daremos un repaso a los verbos y formas verbales, ya que he notado que es un tema que se les ha dificultado a la mayoría. Ok, empecemos con la actividad número 19 de la semana 9. Análisis de las formas y los recursos literarios de los poemas. Van a leer y transcribir el cuadro de la página 85, la medida de un poema, y de la página 87, la tabla de la musicalidad de un poema, la rima y la aliteración. Posteriormente, van a contar las sílabas métricas de las dos estrofas que se encuentran en su cuadernillo de los poemas que estuvimos revisando en las semanas anteriores. Para esto tienen que dividir en sílabas cada verso, es decir, cada renglón, e identificar qué tipo de rima se está utilizando, consonante o asonante. Ahí en su cuadernillo viene un ejemplo de cómo pueden dividir en sílabas, y pues al final ya nada más cuentan en cuántas sílabas lo dividieron. Ok, en la actividad número 20, redacción de un texto crítico, van a leer el ejemplo de texto crítico de la página 89 y al terminar van a elaborar un texto de al menos una cuartilla en el que hablen sobre los poemas revisados, el de A un amigo y Algunas amistades son eternas. En el primer párrafo van a hablar de qué tema habla cada poema, quiénes son los autores y mencionar qué medida de verso predomina. Para eso, pues obviamente se tienen que guiar con la actividad anterior. En el segundo párrafo van a tomar un fragmento de cada poema y a explicarlo con sus propias palabras, a qué creen que se refiere el autor. Y en el tercer párrafo van a elaborar una conclusión en la que inviten a las demás personas a leerlo, mencionando por qué y por quiénes deberían de ser leídos esos dos poemas. Bueno, eso es de la semana número 9. En la semana número 10, que viene siendo la actividad 21, es el repaso. Lo que van a hacer es lo siguiente: leer la información y completar la tabla que se presenta al final de la información que viene en el cuadernillo, de acuerdo a lo que se solicita en cada uno. Para empezar, en la información que viene en su cuadernillo está qué es un verbo, que son las palabras que usamos para describir acciones, estados y procesos. Por ejemplo, el perro corre. ¿Cuál es la acción ahí? Corre. ¿Qué es lo que está haciendo el perro? Ahí vienen otros 3 ejemplos para que les quede un poquito más claro qué es un verbo. Los verbos tienen diferentes formas según la persona, el número y el tiempo al que nos estamos refiriendo. Es por eso que existen formas verbales. Una forma verbal es la manera en la que se manifiesta la acción expresada por el verbo. Se divide en infinitivo, que es una forma no personal del verbo, es decir, es el verbo sin conjugar. Por ejemplo, correr. Ese sería un verbo en infinitivo. Otra forma verbal es la de futuro simple del indicativo. Este es un tiempo verbal que se puede utilizar para expresar órdenes o advertencias. Por ejemplo, los alumnos pedirán permiso para salir del salón. Ahí, ¿cuál es el verbo? Pedirán. Y otra forma es la del imperativo. Este es el modo de los verbos que se utiliza para expresar un mandato. Por ejemplo, colabora, participa, respeta, cumple. O sea, ella es más como es una orden, pero en ese momento, a diferencia del anterior, que es a futuro. Bueno, después de que ya hayan leído la información, vienen 2 tablitas. En la primera van a marcar con una X según la forma verbal en la que está escrito cada verbo, en infinitivo, en futuro simple del indicativo o en imperativo. Ahí están los verbos: respeta, llega, regresa, sigue, respetaremos, llegaremos, regresaremos, seguiremos, respetar, llegar, regresar y seguir.
Eso de la primera tabla. En la siguiente tabla van a escribir los verbos en forma verbal en futuro del indicativo e imperativo. Ahí ya están los verbos en infinitivo. Ahí yo les puse 3 ejemplos, ya ustedes van a completar los demás. El primero dice, en infinitivo, amar, futuro del indicativo, amaré, en imperativo, ama. En infinitivo, comer, en futuro del indicativo, comeré, y en imperativo, come. Igual el de vivir, cantar, bailar. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer, completar esas 2 tablitas. Si hay alguna duda, ya saben dónde localizarme. Con confianza, mándenme un mensaje.